Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam v'shem Yeshua HaMashiach הבא לדבר רוח הקודש, לא לדבר מליד אדם, לא לדבר מילים שלי, no hablaré mis propias palabras, hablaré solamente tu bendita Torah. En el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, Lishor Sheidin Etzepo Sheidin Samepo, Beshem Adon Yeshua HaMashiach, lo Latzor, Tirhakut. Ato todos los hombres fuertes, todos los demonios, los sujetamos y los echamos fuera, en el nombre bendito de Yeshua HaMashiach, y les ordenamos no volver. Amén, amén, Yeshua HaMashiach. Ese es el tema número 1. Sobre preguntas y respuestas sobre la bendita Torah y temas varios. Ahora, así lo menciono entonces que me han hecho muchas preguntas y con mucho gusto le voy a dar respuesta. La primera, ¿qué es Torah? ¿Qué es Torah? La Torah es la instrucción del pueblo, son los mandamientos, los mitzvot. La Torah es la instrucción para el pueblo de Israel. Número 2, ¿qué es el Shabbat? ¿Qué es el Shabbat? Es el día del Adón, el día señalado por la Tanaj, por la Biblia, como día de reposo. Va de tarde a tarde del viernes, 6 de la tarde aproximadamente, al sábado, 6 de la tarde. Es el séptimo día de la semana. Lo encontramos en Éxodo Shemot 20. Ese es el Shabbat, día señalado por el Eterno. La pregunta número 3 es, ¿qué es fornicación? Es tener relaciones sexuales sin estar casados. Sin estar casados, tanto por las autoridades de la tierra, y en primer lugar por las autoridades de la autoridad del cielo, de los Shamaim. Entonces eso es fornicación. Hay una diferencia entre adulterio. El adulterio es que estando casados se tengan relaciones sexuales con otra persona. Entonces en el libro de Romanos, capítulo 13, dice que debemos estar sujetos a las autoridades puestas por Elohim, Yahweh, aquí en la tierra. Entonces la fornicación, vuelvo a repetir, es tener relaciones sexuales sin estar casados. Es un pecado muy tremendo, muy feo. En Corintios marca que los fornicarios se van a ir al infierno. En Apocalipsis 21:8 dice que los fornicarios también se van a ir al lago de fuego. Número 4, la pregunta número 4. ¿Qué es la idolatría? La idolatría es colocar arriba de Yahshua HaMashiach a cualquier persona u objeto como símbolo de adoración. Entonces puede ser el dinero, las posesiones. Así lo voy a mencionar tal cual, otro Dios, porque no voy a mencionar a Elohim, sino otro Dios que no sea el verdadero. Puede ser su novio, su novia, su esposo, su esposa, sus hijos. Mucha gente idolatra a los hijos, porque siempre se imagina a la persona que idolatría son los muñecos. Encontramos en el Salmo 115 que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, nariz pero no respiran, boca no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que confían en ellos, para la redundancia. Entonces, la idolatría no nada más es a los muñecos, puede ser cualquier objeto o tan arriba de Elohim. Entonces, Yahshua HaMashiach, para los verdaderos Meshijim, para los verdaderos mesiánicos, está sobre todas las cosas. Así es de que eso es una pregunta que me han hecho mucho. Ahora, otra pregunta, ¿existe el infierno? Sí, Yahshua HaMashiach habló de él. Y voy a dar una cita, Lucas 16, verso 23. ¿Existe el infierno? Claro que sí. El primero que quiere que se tenga la idea de que no existe el infierno es Hasatán, y Yahshua HaMashiach le reprenda, para precisamente llevarse a las personas allá. El infierno, fue creado para el diablo y sus ángeles, eso dice Yahshua HaMashiach, pero desgraciadamente está llevando mucha gente. Tenemos libre albedrío y cada quien sabe si sirve a Yahweh o al adversario. Otra pregunta que me han hecho, ¿existe el purgatorio? No, la Tanaj no habla en ningún lugar sobre purgatorios, no habla en ningún lado. Esto nada más tiene que ver con la religión católica romana, no. También en el judaísmo, cierta clase de judíos, creen que existe un purgatorio. Así es de que no nada más es una idea de la católica romana. En cuidado, nosotros somos Meshijim, creemos en Yahshua HaMashiach, Él es Elohim y guardamos toda la Torah, pero no tradiciones de hombres. La pregunta que sigue, ¿cómo se logra la salvación? Según la Tanaj, no según lo que diga yo, según la Tanaj es arrepintiéndose y apartándose de los pecados, reconociendo que Yahshua es Mashiach y guardando sus mandamientos. En Hebreos capítulo 5, verso 9 dice, porque Él es autor de eterna salvación para todos los que... Entonces la salvación no es por
una gracia barata como lo ha creado el cristianismo, sino es por obediencia a Yahshua HaMashiach y sus mitzvot. Ahora, una pregunta más, la pregunta número 8. ¿Por qué menciono Yahshua y no Yeshua? Está bien dicho porque también significa salvación, salvador, pero el nombre propio es Yahshua. Ahora, muchos creen que al decir Yahshua, Yahweh necesita salvación. No, en ningún momento. Shua quiere decir salvación. Se escribe con la letra Shin, que es la letra más, por así decirlo, para que se entienda, sagrada del alefato hebreo. Entonces, al decir Yahshua, yo estoy mencionando que Yahweh es mi Shua, que Yahweh es mi salvación. Ese es su nombre propio, es decir, su nombre original, porque Él es divino. Él decidió ser judío, dice que la salvación viene de los Yehudim, de los judíos. Entonces, su nombre es hebreo. Vuelvo a repetir, Shua significa salvación, y por eso nosotros mencionamos dos palabras, Halel, que quiere decir exaltación, y Ya. Entonces, si nosotros decimos Aleluya, Aleluya, exaltado es Yahweh, Yahshua. Otra pregunta, la pregunta número 9. ¿Por qué menciona usted Adonai? La palabra Adón significa, mal traducido como Señor. Entonces es Adonai realmente. Y se puede mencionar. Lo que no se puede mencionar es, por ejemplo, Adoní, que significa cualquier señor, a cualquier persona más bien, al señor de la esquina, de la tienda de la esquina. Entonces, Adonai o Adón, pero no Adoní. No Adoní. La pregunta número 10, ¿qué significa Shalom? Bueno, en sí significa estar tranquilo, etcétera. La palabra paz, aunque ya nosotros la utilizamos mucho, no es la palabra más correcta, aunque ya entendemos que paz es estar tranquilo también. Pero pax, de ahí salió la palabra paz, tiene que ver con servir en algún templo romano. Hay varios templos o monasterios católicos que tienen pax, que quiere decir servir, pero a ese Dios. Y nosotros servimos solamente a Yahshua HaMashiach. Entonces va mucho más allá de lo que sea una pax como tal. Es shalom, es tener tranquilidad en la vida. Ahora, ¿qué religión tiene usted? Ninguna. Yo no tengo ninguna religión, ni tú tampoco, amado amado hermano, amada Ajot. Yahshua no vino a crear ninguna religión, sino una comunión con Él. Las religiones se basan a la Biblia, en parte, muy poquito, más otros libros, es decir, mandamientos de hombres que no están en la Biblia, en la Tanaj. Voy a poner un ejemplo. La religión católica romana toma algo de la Biblia, pero se basa al Concilio de Nicea, al Concilio de Trento, al Concilio Vaticano I, al Concilio Vaticano II, a las encíclicas papales. Entonces ya eso es palabra de hombre, le están agregando. Esa es una religión. Por ejemplo, los mormones se basan en la Biblia más lo que escribió John Smith, y él era polígamo y era astrólogo, etcétera. Entonces, todas sus ideas están erradas. De hecho, en todos los templos mormones, a la entrada está el obelisco. Y voy a decir algo fuerte, y significa el pene erecto. Es una abominación eso. Los testigos de Jehová, otra religión, se basan a la Biblia, parte, pero a los escritos de Russell, Rutherford y North. Y todos eran francomasones. Todos en sus tumbas tienen el signo de los masones. Entonces, todo lo que sea con agregar mandamientos a la Tanaj, por ejemplo, la religión de la luz del mundo, que no tiene nada que ver con Yahshua HaMashiach, se basan a dos profetas falsos de Guadalajara, Jalisco, Samuel y Joaquín. Uno de ellos ya murió. Inclusive hay himnarios donde en lugar de exaltar al único Elohim vivo y verdadero, Yahshua HaMashiach es su nombre, exaltan a estos dos falsos profetas. La pregunta que sigue es la número 12. ¿Por qué hay tanta maldad? Ya que en las noticias hay muy pocas que sean buenas noticias, vale la redundancia. Entonces, bueno, la respuesta es porque el hombre se ha apartado de los mitzvot, de los mandamientos de Elohim. Y así la persona, la familia, la sociedad, la ciudad,
el Estado, el país, el continente y el mundo entero se va degenerando cada día más y más y más. Y todo eso está profetizado en Mateo 24. Si la gente volviera los ojos a Elohim, a Yahshua HaMashiach, y se le obedecieran en sus mandamientos, sería otra cosa. Pregunta número 13. ¿Habrá solución a tanta maldad? La respuesta es no. La maldad irá aumentando más y más. Son las palabras de Yahshua HaMashiach. La maldad, el rey de la gloria, el de la Tevilá, del esplendor, quien es Yahshua HaMashiach, el Elohim de Israel, vendrá por los que le amamos. Eso es lo que nosotros hemos conocido como la Jatuná, la boda, pero va a ser después de la tribulación. Es decir, no hay un arrebatamiento cristiano. Para mejor entendimiento pueden escuchar los 3 audios que están en la página www.gozoypaz.mx, que están titulados Códigos Bíblicos. Entonces, ya que esté la maldad más Yahshua, pero antes vendrá el ser diabólico, la bestia, él va a engañar a la gente, Yahshua HaMashiach le reprenda, y va a poner una falsa paz. Voy a utilizar tal vez esta palabra ahora. Y el problema es que la gente le va a creer a él. Por eso Yahshua HaMashiach dijo en Yohanan, yo vine en el nombre de mi Abba y no me creéis. Otro vendrá en su propio nombre y ahí sí recibiréis. La pregunta 14. ¿Qué es la Cábala? Viene de Kabbalat, en hebreo, que significa recepción. Pero en sí, el estudio de la Cábala es esoterismo, ocultismo, se maneja la astrología, las supersticiones, los amuletos y muchas cosas más. Por ejemplo, se utiliza la mano fenicia para evitar la mala suerte, o el mal de ojo, etcétera. Todo eso son supersticiones y el Eterno no abomina todo eso. Él no quiere. Todo esto es reprobado totalmente por el Elohim Todopoderoso. Yahweh, Yahshua HaMashiach es su nombre. Entonces nosotros debemos estudiar solamente Torah. Nosotros solamente nos basamos a la palabra del Abba Kadosh. Encuentras un audio que le titulé ¿Por qué no a la Cábala? Está en forma de pregunta. ¿Por qué no a la Cábala? Pregunta número 15. ¿La brujería? Es algo que me preguntan mucho por internet, por teléfono. ¿Existe la brujería? La respuesta es sí. Si no existiera la brujería, Elohim Yahweh no la prohibiría. Esas citas las encontramos en Deuteronomio 18, verso 10 en adelante. En la Biblia, Elohim reprueba la brujería, la hechicería, los encantamientos, la adivinación, los signos del zodiaco, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué diferencia hay entre brujería y hechicería? Hechicería es manipular al otro por medio de los sentimientos. La brujería se utiliza para matar. Y hay gente que está vendida al diablo, y sobre eso voy a profundizar en otros temas posteriores, que tienen cierto poder a través de los sheidim, de los demonios, para causar problemas inclusive de atragantamiento en la gente. Entonces, para que uno no esté expuesto a todo ello, hay que vivir en Kedushá, siguiendo a Yahshua HaMashiach. Entonces, es muy importante que usted, amado que me escucha, guarde los mandamientos y así la hechicería y la brujería no le hará ningún daño. Pero aquel que no está protegido, pega. En el libro de Números se quería maldecir al pueblo de Israel, pero en aquel tiempo el pueblo de Israel estaba en Kedushá, en santidad, por eso no pudo pegar ninguna brujería. La pregunta número 16. ¿Qué es una secta? La palabra secta viene de sectare, que es una palabra en latín que significa la rama de. Entonces, en realidad, ¿qué es una secta? Bueno, todo grupo que predica la Biblia, más otras cosas más basados a falsos profetas, visiones mentirosas, etcétera. Eso es una secta. Lo voy a volver a repetir para que quede más claro. ¿Qué es una secta? Sectare, algo que se separa de la rama principal. Pero la rama principal no es la Iglesia Católica Romana. No, sino la Tanaj, la Torah. Entonces, todo aquel que se separa de la bendita Torah, de la bendita Tanaj, eso es una secta. ¿En qué se basa una secta entonces? Ponen parte de la Biblia, pero se basan a muchas otras cosas más que son tradiciones
malas, perversas, falsos profetas, falsas visiones, visiones mentirosas, etcétera, etcétera, etcétera. Pregunta número 10. ¿Por qué han surgido muchos grupos religiosos? ¿Por qué han surgido tantos grupos religiosos? Bueno, la gente busca la verdad. Muchas personas están ya buscando la verdad y muchas veces su búsqueda es realmente auténtica. Pero hay gente que siempre se aprovecha y de inmediato piensa en hacer negocio con eso. Es por eso que salen los nuevos grupos religiosos. Y es que a Hasatán, Yahshua HaMashiach le reprenda, a Satanás le conviene tener entretenida a la gente con todo esto. Ahora, el Abacados, para que se entienda para los nuevecitos, el Padre Eterno, le va a pedir cuenta a cada uno de los que están creando estos grupos con tal de desviar de la verdad. Y la única verdad es la Torah de Yahshua HaMashiach. ¿Existe la vida eterna? Claro que sí. La respuesta es claro que sí. Un sí rotundo. Habrá resurrección de los muertos, quienes darán cuenta así a Elohim de sus actos. Los Kadoshim, los santos, irán a vida eterna y los pecadores a muerte eterna, es decir, separados de Elohim por la eternidad. La palabra condenación en sí significa estar separado totalmente de Elohim. Hay otra pregunta, dice, yo soy ateo y no creo en lo que usted dice, creo en la teoría de Darwin. Bueno, todos hemos oído del Big Bang, la historia de Darwin, y que se viene del mono, etcétera, etcétera. Bueno, le voy a responder con una anécdota. Un profesor creyente dijo a sus alumnos en la universidad, es ocasión de Elohim, levante la mano. Y levantaron la mano 2 o 3 alumnos. Pero también dijo el profesor, bajen la mano. Volvió a preguntar el profesor, los que crean que vienen del mono, levanten la cola. ¿Se da cuenta? Y el grupo entonces enmudeció. Vaya, todo esto es erróneo. Una explosión solamente da desorden. Si yo azoto ahorita al piso mi reloj, van a salir los resortes, las manecillas, los cristales por un lado, por otro, y no va a crearse un reloj nuevo y más bonito. No, todo eso crea desorden. Una bomba que va a crear desorden. Entonces, la teoría de Darwin queda echada por tierra. Ahora, una pregunta que hacen mucho, ¿qué denominación es? Ninguna. Así como no tenemos religión, menos denominación tampoco. Yahshua HaMashiach no vino a crear denominaciones. En el cristianismo, si se dan cuenta, de la Iglesia Católica Romana, con Enrique VIII nació la Iglesia Anglicana, de ahí la Presbiteriana, de ahí la Metodista, de ahí la Evangélica, de ahí la Pentecostal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces son ramas de ramas de ramas de ramas y se van separando de la Torá, cada quien crea sus propias condiciones. Inclusive, la iglesia cristiana, Asambleas de Dios, que es la más grande en el mundo en cuanto a iglesia cristiana, tienen sus obispos, cosa que es totalmente católico romana, la palabra. Tienen sus diáconos, cosa que es totalmente romana. Guardan el día falso de adoración, el domingo. El día correcto es el Shabbat. Festejan la Navidad, ponen su arbolito de Navidad, etcétera. Entonces, ese grupo, las Asambleas de Dios, tiene sus propios concilios y su propia constitución. De hecho, yo tengo un libro de ellos y cuando me pongo a leer otra vez ese libro, hasta escalofríos me dan, porque son puros mandamientos creados por los hombres. Otra pregunta aquí voy a leer, dice, usted predica que Yahshua HaMashiach solamente se va a casar con Israel. ¿Me podría explicar esto? Sí, bueno, el nuevo pacto lo hizo con la casa de Judá y con la casa de Israel. Jeremías 31. Ahora, en el libro de Osea, que por cierto hay 2 audios, el 1, el 2, lógico, en la página de internet gozoypaz.mx, explico claramente por qué Oseas tuvo que casarse así, con una prostituta, etcétera, etcétera. En el libro de Oseas, capítulo 2, verso 19, dice la palabra del Eterno que Él se casa con Israel. Dice, te desposaré. Entonces, si alguien cree en Yahshua HaMashiach y le obedece en su palabra, en sus mandamientos, venga o no
del pueblo de Israel, se vuelve uno con Israel. En la carta a los Efesios, Shaul, Pablo, su nombre correcto es Shaul, en el capítulo 2, el verso 12, está declarando entonces esto. En Romanos 11, verso 17, dice que los no judíos son injertados en el pueblo de Israel al creer en Yahshua HaMashiach. Es una persona, aunque no tenga sangre judía, cree en el Mesías de Israel, Yahshua es su nombre, entra a todos los pactos guardando la bendita Torá, Israel. El ejemplo más claro en la Tanaj, en la Biblia, en la Tanaj está en el libro de Ruth. Ruth le dijo a su suegra Noemí, tu pueblo será mi pueblo, tu Elohim será mi Elohim. Entonces ella se convirtió en uno con Israel. Caleb no era Yehudí, él creyó, porque llegó su padre primero a Egipto, y entonces de esa forma, él al creer se convirtió en uno con Israel y llegó a ser príncipe de la tribu de Judá. Así es de que si alguien dice, bueno, no tengo sangre judía, no hay problema en eso. Arrepintiéndose, apartándose de los pecados, creyendo en Yahshua, como Mashiach se vuelve uno con Israel. Entonces, pero son con Israel, ya que Elohim no ha desechado a su pueblo. Eso lo encuentra en el verso 1. Dice Shaul, en forma de pregunta, ¿ha desechado Elohim a su pueblo? De ninguna manera. Y ya después sigue narrando que él es de la tribu de Benjamín. Entonces, para aprender más de la bendita Torah, no hay como escuchar más audios y más audios. Y en la página gozoypaz.mx tratamos de poner la mayor cantidad de audios en cuanto a diversas enseñanzas, no solamente las parashot, que lógico son importantísimas, sino temas diversos para que así cada uno de los oyentes vaya aprendiendo más Torah.